a intentar explicar que todos los imanes tienen su propia fuerza y los que tienen los mismos polos se repelen y los que tienen los polos distintos se atraen. Los polos entre sí tienen fuerzas cerradas y las limaduras de hierro se orientan en la dirección de líneas de fuerza. Transformador. El experimento transformador consiste en que hay dos bobinas, las cuales tienen que crear una fuente magnética del campo. Ambas bobinas están conectadas electromagnéticamente a través de un campo magnético variable. Se debe utilizar el imán o cambiar la corriente del campo magnético. Lámpara de plasma. Hay dos esferas que contienen gases nobles que se aplican una corriente alterna que funciona como electrodos que producen rayos luminosos y al acercar la mano al cristal se altera el campo eléctrico generando la condensación de los gases, las cuales forman un único rayo. Cortocircuito. Sucede que como el alambre es un conductor de la electricidad y la cual cuando toca las terminales, la batería genera una corriente que hace que el alambre se caliente y se funda. Este alambre tiene baja resistencia eléctrica, la que permite la circulación de la corriente alta fundiendo el alambre. Súbete a ti mismo. Hay un sistema de 6 poleras, que a partir de estas se puede dividir la fuerza para levantar el peso sobre la silla. Al haber 6 poleras, esta fuerza se divide en 6. El piso se mueve. El disco central le transfiere parte de su movimiento angular a la pelota. La pelota gira alrededor del eje del disco, y esta, al salir del disco, se frena, porque su sentido del giro es opuesto al del disco. Péndulos resonantes. El primer péndulo transmite una fuerza pulsante con la misma frecuencia que el resto de los péndulos, haciéndolos oscilar. Si el péndulo tendría una frecuencia de oscilación distinta al resto, este no podría hacerlos oscilar. Viscosidad. La viscosidad indica la resistencia que tienen los fluidos al deslizamiento. El tiempo que tarda cada una de las burbujas en subir nos da una idea de su viscosidad. En este experimento se utilizan los líquidos: líquido hidráulico, aceite SAE 20, aceite SAE 30 y aceite SAE 80, siendo este último el más viscoso. Triángulos de rigidez. En este experimento podemos observar que el único polígono rígido de los articulados es el triángulo. Por ende, los cuadrados, rectángulos y otros polígonos pueden deformarse si poseen en sus vértices articulaciones móviles. Precisión de la medición. La distancia entre las rayas es la misma en ambas escalas. En la verde, cada raya equivale a 20 mililitros y en la escala roja a 8 mililitros. Esto nos dice que con la roja se puede medir con más precisión que con la verde. La habitación de Ames. Esta habitación demuestra a través del juego visual lo engañosa que puede ser la geometría de los objetos tridimensionales. Esto sucede debido a que nosotros suponemos que la sala tiene líneas rectas, pero sin embargo no es rectangular ni posee ángulos rectos. Probabilidades. Esta es una medida de la certidumbre de un evento futuro y se expresa mayormente con números porcentuales. Si arrojas un dado, hay 16,6 de posibilidades que salga 6, lo que quiere decir que si lo arrojas un número grande de veces, hay posibilidades de que se verifique ese porcentaje. Levitador de Bernoulli. Al colocar el disco frente a la salida de aire se produce la abertura, el aire se expande y su presión disminuye respecto a la presión ambiental. Esto se conoce como principio de Bernoulli. La diferencia de presión hace que una fuerza sustente al disco. Presión de una columna de agua. La presión del líquido, sin importar su punto, es igual al peso de la columna del líquido por unidad de superficie. La presión es equivalente a la altura de la columna. Por eso, a medida que aumenta la altura, los chorros de agua son más largos. Fuerza del viento. La presión del viento sobre una placa es proporcional a la velocidad del viento al cuadrado. Cuando la velocidad se duplica, la fuerza se incrementa 4 veces. Este experimento nos demuestra las tremendas fuerzas a las que se someten las estructuras en un temporal con altos vientos. Tornado. En este simulador de tornado sucede que el humo es aspirado por un extractor de aire. La forma de las entradas de aire hacen que el humo gire originando un vórtice o remolino. La elevada velocidad que lleva el viento dentro del vórtice produce un brutal descenso de presión en su centro.
Juguemos con espejos. En un espejo cóncavo, los rayos reflejados se concentran en un punto que es el foco del espejo. En uno convexo, los rayos, luego de ser reflejados, se separan. Estos rayos se encuentran en un punto detrás del espejo, siendo este el foco. Aquellos espejos que son planos y convexos no son capaces de concentrar la luz en un punto y forman imágenes virtuales que se ven como si estuvieras detrás del espejo. Principio de Huygens. Acá vemos cómo se produce la onda entera y la ranura se comporta como si en ese punto existiese un nuevo generador de ondas. Cada punto donde llega esta se convierte en emisor de una nueva onda, y esto es denominado frente de onda. Cámara fotográfica. Esta cámara consta de un lente que forma una imagen real sobre la película fotográfica. Al enfocar objetos a diferentes distancias, debemos desplazar la lente para que la imagen siempre se forme sobre el esmerilado. Espectro discreto. Cada gas da una única combinación de líneas de colores o espectros. Esta es la característica de ese gas. El visor que se usa acá es una red de difracción formada por rayas microscópicas. Si la luz pasa entre medio de esas rayas, se dispersa en colores del mismo modo que si pasara por un prisma dividido. El espectro de cada gas es discontinuo, solo se ven algunos colores o líneas.